El viento traía consigo el hedor de la leña quemada y un rastro persistente de podredumbre, una mezcla amarga y familiar que se adhería a cada rincón de la aldea. Pisabas el barro endurecido del camino principal, donde las huellas de carros y pezuñas se entrelazaban como venas de una tierra fatigada. Las casas, construidas con madera oscura y techos de paja, se apiñaban unas contra otras, sus ventanas pequeñas y opacas como ojos desconfiados. A primera vista, todo parecía un tabló de vida rural medieval. El balido distante de las ovejas, el martilleo rítmico de un herrero al final de la calle, el murmullo de voces bajas que se filtraban por las puertas entreabiertas. Pero la paz era una pátina delgada, una ilusión tejida con hilos de silencio. Las sonrisas que te recibían eran escasas, y cuando aparecían, rara vez alcanzaban los ojos. Había una sombra perpetua en las expresiones, un temor latente que se ocultaba detrás de cada saludo cordial, cada inclinación respetuosa. Era el tipo de temor que no se gritaba, sino que se susurraba en las esquinas, se transmitía en las miradas furtivas cuando un sacerdote pasaba, o cuando la sombra de la torre del castillo se alargaba sobre el mercado. Los niños, a pesar de su inocencia forzada, jugaban con una seriedad inusual. Sus risas rara vez rompían la quietud opresiva del aire. Parecía que incluso la alegría les había enseñado a contenerse. Las iglesias, con sus robustas puertas de roble y sus campanarios que arañaban el cielo gris, no ofrecían el consuelo que prometían sus sermones. Dentro de sus muros, donde el incienso se mezclaba con el olor a humedad y cera, los confesionarios no solo albergaban pecados, sino también secretos inconfesables. Los susurros que se deslizaban por sus celosías eran a menudo más oscuros que cualquier transgresión, y las absoluciones a veces servían para enterrar verdades en lugar de liberar almas. La fe en esa época era tanto un escudo como una espada, una herramienta para la salvación y un instrumento para la opresión. Y bajo su manto, muchas atrocidades florecieron en la oscuridad, protegidas por el miedo y la ignorancia. Caminabas por esas calles como un fantasma, invisible para los habitantes, pero testigo de cada detalle, cada gesto, cada sombra alargada. Podías sentir la densidad del aire, cargado con el peso de generaciones de verdades ocultas. No se trataba de leyendas de dragones o de gestas de caballeros honorables. Esas eran las historias que los bardos cantaban para entretener a las masas, versiones edulcoradas de una realidad mucho más cruda. No, lo que sentías era algo más profundo, un eco de realidades brutales que la historia oficial, la que se grabó en pergaminos y se predicó desde los púlpitos, había diligentemente borrado. Esta es la verdad. La historia que te han contado, la que leíste en los libros de texto y viste en las epopeyas de celuloide, es una versión higienizada, una narración cuidadosamente construida, pulida y desinfectada para que fuera digerible, aceptable. Pero la verdad no es tan amable. La verdad de la Edad Media no huele a rosas y justas nobles. La verdad apesta a sangre seca que se coaguló en el suelo de las mazmorras, a la densa humareda de hogares que ardieron con más que solo leña, y al silencio sepulcral de las voces que fueron silenciadas para siempre, un silencio que grita más fuerte que cualquier alarido de batalla. Pocos se atreven a desenterrar estos capítulos. Pocos quieren mirar más allá del velo de caballería y fe ciega que la narrativa oficial ha lanzado sobre siglos de existencia, porque lo que yace debajo es perturbador, es un espejo deformado de la condición humana, donde la desesperación, la crueldad y la superstición se entrelazaron de formas que desafían la comprensión moderna. No es la fantasía de un mundo idealizado, sino la cruda realidad de un tiempo donde la vida era barata, la muerte era una constante, y la línea entre lo sagrado y lo profano se difuminaba hasta desaparecer. Prepárate, porque lo que vas a descubrir no se encuentra en ningún libro de texto escolar, no se predica en ninguna iglesia, y ciertamente no se celebra en ningún festival. Son los susurros de los condenados, las lágrimas de los inocentes, los gritos de los atormentados. Son las historias que la historia oficial decidió que era mejor olvidar. Hoy vas a descubrir los 7 secretos más sombríos de la Edad Media que pocos o no se atreven a contar. Estas son las verdades que se pudrieron en las sombras, las atrocidades que se justificaron en nombre de la fe, del poder o de la supervivencia.
Te adentrarás en un mundo donde la línea entre la piedad y la perversión era alarmantemente delgada, donde la ciencia y la locura danzaban en un vals macabro y donde la humanidad, en su forma más brutal y desesperada, se enfrentó a sus propios demonios internos. Cada secreto es una ventana a una realidad brutalmente diferente de lo que te han enseñado. Es un testimonio de la oscuridad que puede habitar en el corazón del hombre, amplificada por las condiciones de una era implacable. No esperes héroes de capa y espada ni cuentos de amor románticos. Aquí, la supervivencia era a menudo la única virtud, y la moralidad un lujo que pocos podían permitirse. Te invitamos a despojarte de tus preconcepciones, a dejar atrás las versiones pulcras y a sumergirte en la verdadera, cruda y a menudo repulsiva verdad de lo que realmente ocurrió. Los castillos no solo albergaban nobles y banquetes, sus sótanos resonaban con los ecos del sufrimiento. Los monasterios no solo eran centros de estudio y oración, algunos eran nidos de depravación. Las aldeas no solo eran comunidades de gente sencilla, escondían prácticas tan oscuras que harían temblar a los más valientes. Pero para comprender realmente el peso de estos secretos, uno debe ir más allá de los pergaminos polvorientos y las crónicas monásticas. Uno debe situarse en el corazón mismo de esa era, sentir el frío cortante del invierno en las aldeas sin calefacción, el hambre que roía el estómago después de una mala cosecha, el pánico ante la repentina aparición de una enfermedad desconocida. La vida era precaria, dictada por los caprichos del clima, la mano de la nobleza y la palabra de la iglesia. En este crisol de miedo y devoción, las decisiones se tomaban por desesperación, y los principios morales se retorcían hasta volverse irreconocibles. Imagina un día cualquiera en una de esas aldeas remotas, donde el horizonte era una promesa lejana y el mundo conocido no iba más allá del bosque circundante. La ley era dura, administrada a menudo por un señor feudal caprichoso o un sacerdote fanático. La superstición no era un cuento de viejas, sino una fuerza palpable que dictaba cada acción desde la siembra hasta el nacimiento de un niño. Los presagios, los milagros y las maldiciones eran tan reales como el sol que se ponía cada tarde. En este terreno fértil para el terror, los secretos no necesitaban ser escondidos con llave. Se ocultaban a plena vista, envueltos en el tejido de la vida diaria, justificados por la costumbre o santificados por la autoridad. No se trataba solo de la brutalidad de la guerra o la inclemencia de la pobreza. Había algo más insidioso, una oscuridad que se gestaba en los silencios, en los tratos a puertas cerradas, en los juicios amañados y en las vidas que simplemente desaparecían sin dejar rastro. ¿Quién se atrevía a preguntar? ¿Quién se arriesgaba a ser el siguiente en desvanecerse o a ser señalado por una acusación infundada, pero letal? El miedo era un mastro cruel, y su dominio aseguraba que los secretos permanecieran sepultados bajo capas de silencio forzado y obediencia ciega. Piensa en los monasterios, esos bastiones de conocimiento y espiritualidad. Dentro de sus muros se copiaban manuscritos, se cultivaban hierbas medicinales, se rezaba. Pero también eran centros de poder, influencia y a veces de una depravación que rivalizaba con la del mundo exterior. Bajo el disfraz de la piedad se tejían intrigas políticas, se acumulaban vastas riquezas y se cometían actos que contradirían cada voto sagrado. La santidad era una fachada, detrás de la cual algunos clérigos, hombres y mujeres de Dios, manipulaban, explotaban y silenciaban a cualquiera que pudiera amenazar su autoridad o sus placeres oscuros. Los castillos, por su parte, eran fortalezas inexpugnables, símbolos de poder y seguridad, pero también eran jaulas, donde la nobleza ejercía un poder absoluto sobre sus vasallos. Sus banquetes, llenos de risas y excesos, contrastaban grotescamente con las mazmorras subterráneas, donde los gritos de los torturados se ahogaban en la piedra fría. Los matrimonios arreglados, las traiciones dinásticas, los asesinatos por herencia, todo era parte del juego por la supremacía. Y en medio de esta lucha de poder, las vidas de los plebeyos, de los siervos, de los que no tenían voz, eran meras fichas en un tablero de ajedrez sangriento.
Sus sufrimientos y sus secretos eran insignificantes para la historia oficial, pero fundamentales para la verdadera narrativa de la época. Las enfermedades, la ignorancia, la falta de sanidad, estos eran los fundamentos sobre los que se construía la desesperación. Ante la incomprensión de las plagas, los milagros y las curas milagrosas ofrecían una falsa esperanza, a menudo con un precio inimaginable. ¿Quién podía cuestionar a un sanador que prometía alivio, aunque sus métodos fueran bárbaros y sus ingredientes sacrílegos? La delgada línea entre la medicina rudimentaria, la superstición y el charlatanería asesino se desborraba constantemente, y en ese borrón florecieron prácticas que hoy nos helarían la sangre, disfrazadas de fe o de necesidad. Lo que vas a presenciar no es una mera exposición de hechos históricos, es una experiencia inmersiva, un viaje a la mente y al alma de una era. Sentirás el peso del miedo en el aire, el sabor del polvo y la desesperación, el eco de los gritos olvidados. Cada secreto es una pieza de un rompecabezas más grande, revelando cómo la oscuridad, el control y la superstición no solo existieron, sino que prosperaron, moldeando la vida de millones de personas. No esperes encontrar justificación, solo la cruda realidad. La intención no es condenar, sino comprender la profundidad de la sombra humana cuando se le da rienda suelta. Los secretos que vas a descubrir son perturbadores, porque tocan la fibra de lo que significa ser humano, de los límites a los que la desesperación, la ambición y la creencia pueden llevar a las personas. Son un recordatorio de que la historia, como la vida, no es una línea recta de progreso, sino un enmarañado laberinto de luces y sombras. Esta es la invitación definitiva. Entra sin miedo, pero con los ojos bien abiertos. Deja que los susurros del pasado te guíen a través de los pasillos ocultos de la Edad Media. Las puertas que la historia selló ahora se abren para ti. No hay vuelta atrás una vez que la verdad ha sido desenterrada. Y estos secretos, una vez revelados, te acompañarán mucho después de que hayas terminado de leer. Porque aunque la Edad Media haya terminado, sus ecos, sus advertencias y sus verdades más sombrías aún resuenan en el presente, aún susurran. Secreto número 1. El sacrificio de los niños benditos. La noche se cernía sobre la aldea como un manto pesado y húmedo, no solo de oscuridad, sino de un silencio opresivo que solo era roto por el ulular distante de un búho o el crepitar ocasional de las brasas en el hogar. En una de las cabañas más humildes, la luz de una vela parpadeaba débilmente, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de barro y paja. Dentro, el aire era espeso con el olor a hierbas secas y el tenue dulzor de la leche materna. Pero no había paz en el ambiente, una tensión palpable. Fría como el sudor que perlaba la frente del padre, lo impregnaba todo. Eras tú, Elara, observando a tu pequeño hijo, Theo, acunado en los brazos temblorosos de tu esposa Liena. Nació apenas 3 semanas, un ser diminuto, indefenso. Pero desde el momento en que su primer llanto rompió el silencio de la partera, supiste que su llegada no era una bendición, al menos no en los ojos del mundo medieval. Theo había nacido con una pierna torcida y un brazo débil que apenas respondía, su pequeño cuerpo marcado por lo que el pueblo llamaría una deformidad, lo que los clérigos interpretarían como una señal de desaprobación divina, o peor aún, de una influencia demoníaca. En este tiempo de fe inquebrantable y superstición arraigada, un niño así no era simplemente diferente, era una anomalía, un presagio, y para muchos una oferta. Desde los primeros días los susurros comenzaron. Primero en las viejas del pueblo, que murmuraban sobre niños de la luna o marcas del diablo. Luego, más directamente, por el joven prior Matías, un hombre de semblante severo y ojos que parecían ver a través del alma, quien había visitado tu cabaña no para ofrecer consuelo, sino para examinar al niño. Sus palabras, envueltas en un lenguaje eclesiástico, fueron claras como el agua helada de un arroyo de montaña. Una imperfección así podría ser una prueba de Dios, o, si no se purifica, una tentación para el mal en nuestra comunidad. La idea del sacrificio de los niños benditos era una verdad oscura, apenas susurrada, pero profundamente arraigada en el subconsciente colectivo. Oficialmente, la Iglesia condenaba el infanticidio, lo tildaba de pecado mortal, pero bajo la superficie de la doctrina existía una práctica brutal, enmascarada con eufemismos piadosos. Los niños que nacían con deformidades severas, con mentes que no se desarrollaban normalmente
o con enfermedades crónicas que los hacían débiles y una carga para la comunidad y para Dios, eran a menudo vistos como bendiciones sacrificadas. No era un asesinato, no, sino una ofrenda para apaciguar la ira divina, para garantizar buenas cosechas o para evitar plagas, o simplemente para purificar la línea familiar de una supuesta mancha. Estos relatos enmascarados, encubiertos por las propias iglesias, hablaban de bebés que se perdían en el bosque o eran llevados por los ángeles en su sueño, cuando en realidad eran abandonados a la intemperie, sofocados en secreto o, en los casos más macabros, entregados a ciertos monjes o hermandades que prometían una rápida ascensión al lado del Señor. Las crónicas de las abadías rara vez mencionaban estas tragedias de forma explícita. En su lugar se encontraban frases veladas como almas que regresaron a su creador antes de mancharse con el pecado terrenal, o ofrendas puras para la prosperidad de la Grey. Los pocos que se atrevían a cuestionar eran silenciados, sus dudas tachadas de herejía, su propia fe puesta en escrutinio. La supervivencia de la comunidad, la voluntad de Dios, siempre prevalecía sobre la vida de un defectuoso. Ahora, sentado junto al lecho de Teo, sentías el peso de esa verdad ancestral. Tu corazón latía con furia y desesperación. Liana sollozaba en silencio, sus lágrimas empapando los pocos cabellos rubios de su hijo. Ella sabía lo que esto significaba. Ambos lo sabían. La aldea, que antes parecía un refugio, se había convertido en una prisión, y cada rostro conocido era ahora un potencial delator, cada mirada curiosa un juicio. El prior Matallas había sido insistente. Había hablado de la necesidad de proteger la pureza del rebaño, de prevenir la propagación de las imperfecciones que corrompen el alma de la comunidad. Te había aconsejado que meditaras sobre la voluntad divina y que considerarás el sacrificio necesario para la salvación de muchos. Había incluso, con una frialdad calculada, insinuado las consecuencias de la desobediencia, no solo el ostracismo para tu familia, sino la posibilidad de que vuestra desgracia atrajera la ira de Dios sobre toda la aldea. Una plaga, una hambruna, un incendio. La culpa recaería sobre ti y tu familia por desafiar la voluntad celestial y retener lo que no es puro. La decisión pesaba sobre tus hombros como una losa de piedra. Esconder a Teo significaba una vida de miedo constante. Viviríais en las sombras, lejos de la comunidad, con el riesgo perpetuo de ser descubiertos. Cada enfermedad, cada mala cosecha en la aldea sería atribuida a vuestra transgresión. Vuestros vecinos, vuestros amigos, los mismos que hoy os ofrecen sus condolencias veladas, se volverían contra vosotros en un frenesí de miedo y superstición. Seríais parias, y la vida para Teo, escondido en la oscuridad, sería una existencia de miseria y aislamiento si es que lograba sobrevivir. Pero la otra opción te desgarraba el alma. Entregar a tu propio hijo. Imaginarlo en las manos de esos hombres de fe, envuelto en un ritual macabro disfrazado de bendición. Pensar en su pequeño cuerpo, quizás expuesto a los elementos o entregado a un destino aún más ignoto, para purificar a la comunidad. ¿Cómo podría un padre hacer tal cosa? ¿Cómo podría un Dios justo pedir tal sacrificio? La moralidad de la época, retorcida por la desesperación y la tiranía religiosa, ofrecía una justificación perversa, pero tu corazón de padre gritaba en rebelión. Eres padre, Lara, y necesitas decidir. La vela titila y la sombra de tu mano en la pared parece alargarse, como si te estuviera mostrando un camino sin salida. Teo gime suavemente en los brazos de Liana, un sonido frágil que, en lugar de conmover, parece intensificar el terror. Su inocencia es un faro en esta oscuridad, pero también su mayor debilidad. Los relatos que la iglesia quería suprimir eran desgarradores. Madres que, bajo coacción, entregaban a sus hijos con los ojos secos de tanto llorar. Sus almas rotas para siempre. Padres que con la cabeza gacha cavaban pequeñas tumbas sin nombre en el frío suelo del bosque, fingiendo que la enfermedad se los había llevado. No era un mandamiento explícito. No había dictos papales que lo exigieran. Era una costumbre, un entendimiento no escrito que nacía de la desesperación, la ignorancia
y el férreo control de una fe que, en su versión más retorcida, exigía lealtad absoluta y sacrificios impensables para mantener el orden y la pureza. El prior Matallas había mencionado casos de niños benditos que, al ser liberados de su sufrimiento terrenal, habían traído la gracia de Dios a la aldea. Contó la historia de una sequía devastadora que terminó milagrosamente después de que un niño marcado fuera encomendado al río sagrado. Eran historias para infundir miedo y justificar la barbarie, para convencer a los padres de que sus acciones, aunque desgarradoras, eran por un bien mayor, un acto de piedad divina. En realidad eran mentiras tejidas para mantener el poder de la Iglesia sobre la vida y la muerte, sobre la desesperación de la gente común. Miraste a Liana. Sus ojos estaban hinchados, su rostro pálido. Ella miró de vuelta, una pregunta silenciosa y aterradora en su mirada. ¿Qué haremos? La respuesta no era sencilla. Cualquiera de las dos opciones conllevaba un sufrimiento incalculable. Esconder a Teo significaba una vida de clandestinidad y el riesgo constante de ser descubiertos por el prior o por vecinos demasiado celosos en su fe. Si lo descubrían, no solo a Teo, sino toda tu familia sería condenada, quizás a la hoguera, acusados de hechicería o de desafiar a Dios. ¿Entregarlo? ¿Cómo vivirías con eso? ¿Cómo mirarías a Liana, a ti mismo, sabiendo que habías abandonado a tu propio hijo a un destino cruel por miedo? La culpa te devoraría, un tormento silente que te acompañaría hasta la tumba. Y sin embargo, la presión era inmensa. El prior había prometido volver al amanecer para recibir vuestra decisión, lo que en realidad era una orden velada. No había escapatoria fácil. La decisión era tuya, Elara. ¿Protegerías a tu hijo a cualquier costo, desafiando a Dios y a los hombres, viviendo una vida de sombras y peligro constante? ¿O sucumbirías a la presión de la aldea y la iglesia, entregando a tu pequeño Teo a la oscuridad con la vana esperanza de asegurar la pureza de tu familia y la bendición de tu comunidad? La vela se extinguía, sumiendo la cabaña en una penumbra casi total. El suave aliento de Teo era lo único que te anclaba a la realidad. Un aliento frágil que pendía de un hilo, el hilo de tu elección. Secreto número 2. La orden de los médicos del silencio. El dolor comenzó como un simple retortijón, una molestia que achacaste a la mala cebada del almuerzo o al frío húmedo que se colaba por las rendijas de tu hogar. Pero en cuestión de horas, el retortijón se transformó en una puñalada constante, un fuego abrasador en el bajo vientre que te doblaba sobre ti mismo. Tu piel se puso pálida y sudorosa, y la fiebre te invadió con escalofríos incontrolables. La aldea, que ya vivía bajo la sombra de la superstición, no tardó en murmurar. Una enfermedad así, tan repentina y virulenta, no era vista solo como una dolencia física. Se creía que era la obra de espíritus malignos, la posesión de un demonio que había encontrado a un huésped en tu interior. Y para tales males, la medicina común de hierbas y sangrías a menudo se consideraba inútil. Era el momento de los médicos del silencio. La orden de los médicos del silencio no era una hermandad de sanadores tradicionales. No se les encontraba en las plazas del mercado ofreciendo ungüentos o emplastos. Su presencia era invocada solo en los casos más desesperados, aquellos donde la enfermedad se consideraba una aflicción del alma tanto como del cuerpo. Eran hombres sombríos, vestidos con túnicas oscuras, sus rostros a menudo ocultos por capuchas o máscaras con picos que les daban la apariencia de cuervos carroñeros. Se decía que tenían una permisión especial de la Iglesia, una bendición tácita para practicar sus exorcismos clínicos, métodos que desafiaban la comprensión y a menudo la humanidad. No eran solo médicos, eran jueces, verdugos y sacerdotes, todo en uno. Sus métodos eran un cruzal terrorífico donde la mezcla entre cura y tortura se volvía indistinguible, todo ello envuelto en un aura de santidad y bajo la bendición religiosa. Creían que el dolor físico extremo era la vía para expulsar al demonio o a la enfermedad, que veían como una misma entidad corruptora. Se argumentaba que el tormento del cuerpo purificaría el alma, obligando al espíritu maligno a abandonar su receptáculo. Las herramientas que usaba no eran solo bisturides o instrumentos de herboristería,
sino también hierros candientes, látigos de púas y extrañas máquinas de madera diseñadas para estirar y comprimir. La noche en que la fiebre te arrebató la conciencia, tus últimos recuerdos fueron el sudor frío, los gritos sofocados de Lieneme, tu esposa sí, la misma que conoció el terror del primer secreto, y la sombra alargada de un hombre alto y encapuchado que entraba por la puerta. Su voz era grave y resonante, más parecida a un canto fúnebre que a un diagnóstico. La posesión se ha apoderado de él. Que Dios tenga misericordia de su alma y de su cuerpo. La siguiente sensación fue un despertar. Pero no era el despertar a la familiaridad de tu hogar. La oscuridad aún te rodeaba, pero era una oscuridad diferente, más densa, cargada con un olor a humedad, moho y algo metálico, como sangre seca. Intentaste moverte, pero tus muñecas ardían con una restricción. Abriste los ojos con dificultad, la vista borrosa al principio, luego adaptándose lentamente a la escasa luz que se filtraba por una pequeña rendija en lo alto. Estabas amarrado a una cama de madera. El frío de las cuerdas, ásperas contra tu piel, se extendía hasta tus miembros que se sentían pesados e inmovilizados. Tus ambillos estaban sujetos con gruesas correas de cuero, tus brazos extendidos y atados a los postes laterales del bastidor. La cama era rudimentaria, hecha de toscas tablas de roble y no tenía matraz. Cada movimiento enviaba un dolor punzante a través de tu cuerpo ya febril. El dolor de estómago seguía allí, una brasa ardiente, pero ahora se mezclaba con el pánico que subía por tu garganta. Estabas en un lugar desconocido, vulnerable, a la merced de lo que fuera que te había traído hasta allí. Una silueta emergió de las sombras. Era el hombre de la noche anterior, el prior Matías, el mismo que había sembrado el terror sobre la vida de tu hijo. Esta vez, su rostro no estaba cubierto y sus ojos fríos y calculadores te observaban con una intensidad desapasionada. A su lado otro hombre, más robusto, vestía la túnica oscura de la Orden de los Médicos del Silencio, su rostro enmascarado por una grotesca máscara de pico, como la de un ave. En una mano sostenía una vela, en la otra un objeto brillante que no lograste identificar de inmediato. «Despertaste, pecador», dijo Matías, su voz resonando en la pequeña cámara de piedra. «O deberíamos decir, demonio». El médico enmascarado se acercó. Sus movimientos eran deliberados, sin prisa, como los de un artesano preparando su obra. Sobre una pequeña mesa de piedra, viste una colección de herramientas que te revolvieron el estómago. No eran instrumentos de curación, al menos no como los conocías. Había pinzas de diferentes tamaños, agujas largas y finas, pequeños martillos y una serie de objetos de metal de formas extrañas, algunos con bordes afilados, otros con puntas romas. Un pequeño brasero ardía en una esquina, y el olor a metal caliente se sumaba al hedor de la habitación. El médico enmascarado extendió una de sus manos enguantadas hacia ti. En su palma sostenía un pequeño vial de cristal con un líquido oscuro y denso. «Para abrir el camino», murmuró, su voz amortiguada por la máscara. Antes de que pudieras reaccionar, te inmovilizó la cabeza con su otra mano y vertió el líquido por tu garganta. Era amargo, nauseabundo y te provocó un reflejo de arcada violento. Sentiste tus entrañas revolverse, y la fiebre parecía intensificarse, como si la sustancia te hubiera encendido por dentro. «El demonio se resiste», dijo Matías con una sonrisa cruel. «Pero su resistencia será inútil. La verdad debe salir, y la purificación completarse». Lo que siguió fue una sucesión de tormentos, justificados por plegarias y recitaciones latinas. El médico del pico, asistido por un acólito silencioso, comenzó su exorcismo clínico. Con unas pinzas, te presionaba puntos específicos del cuerpo, buscando lo que llamaba nudos de energía demoníaca. Cada presión era un estallido de dolor, un relámpago que recorría tus nervios. Cuando gritabas, te ponían un trozo de tela sucia en la boca, para que tus lamentos no profanaran el sagrado ritual. Luego vinieron los instrumentos calientes. Hierros finos, calentados al rojo vivo en el brasero, eran aplicados a tu piel, dejando marcas quemadas que olían a carne chamuscada. Te decían que el fuego quemaría el mal,
que el demonio no soportaría el calor de la divina purificación. El dolor era tan insoportable que tu mente intentaba desconectarse, flotar lejos de tu cuerpo, pero el constante choque de la realidad te jalaba de vuelta a la agonía. Te preguntaban cosas. Entre cada tormento, ¿confiesas tu pacto con las sombras? ¿Revelas el nombre de la bestia que te posee? No había demonio, solo había dolor de estómago. Un dolor físico que en su ignorancia y fanatismo habían transformado en una posesión demoníaca. Intentaste explicarlo, pero tus palabras se ahogaban en la tela. Tus súplicas eran interpretadas como los engaños de la entidad maligno. Uno de los métodos más aterradores implicaba la purificación interna. Te obligaban a beber más líquidos nauseabundos, pociones de verdad que te hacían vomitar con violencia, creyendo que el vómito expulsaría al demonio. Introducían tubos rudimentarios por tu garganta, o en ocasiones por otros orificios, forzando la entrada de líquidos que te provocaban espasmos y un dolor insoportable en tus entrañas. La línea entre la cura y la tortura se desdibujaba completamente. No había anestesia, no había compasión, solo una fría determinación para salvar tu alma, incluso si esto significaba destruir tu cuerpo. La Orden de los Médicos del Silencio era una institución respaldada por una combinación de ignorancia, miedo y una interpretación retorcida de la fe. Sus informes, escritos en latín cifrado, se presentaban a la Iglesia como éxitos milagrosos en la erradicación del mal. Los cuerpos, a menudo desfigurados o muertos por el tratamiento, eran atribuidos a la batalla feroz contra el demonio o a la debilidad intrínseca del poseído. Los sobrevivientes, traumatizados y quebrados, rara vez se atrevían a hablar, temiendo ser acusados nuevamente de posesión o simplemente incapaces de articular el horror que habían vivido. Los registros oficiales de la Iglesia de la época mencionaban vagamente hospitales monacales o casas de curación espiritual, donde se trataban las aflicciones del alma y el cuerpo. Sin embargo, los detalles de lo que realmente ocurría dentro de esos muros fueron meticulosamente suprimidos o reescritos para presentar una imagen de piedad y caridad. Cualquier testigo incómodo, cualquier monje que dudara de la brutalidad de los métodos, era rápidamente silenciado, reubicado en abadías remotas o acusado de herejía. La verdad de los exorcismos clínicos era un secreto que la Iglesia no podía permitirse que se hiciera público, ya que revelaría una crueldad que contradecía directamente sus enseñanzas de amor y compasión. La agonía te consumía. Tu visión se nublaba, los sonidos se distorsionaban, pero aún en el umbral de la inconsciencia, la pregunta persistía: ¿era esto la voluntad de Dios? ¿O era una manifestación del más puro de los males, disfrazada de santidad? La respuesta se perdía en el eco de tus propios gritos internos, en el olor a carne quemada, en la impotencia de tu cuerpo atado. Cuando finalmente te desmayaste, fue un escape bienvenido, aunque sabías que al despertar, el tormento podría volver a comenzar. El secreto número 2 no era solo sobre los médicos y sus métodos, era sobre la desesperación de una era que buscaba explicaciones sobrenaturales para cada aflicción, y sobre el poder de una institución que podía justificar la tortura más bárbara en nombre de la salvación. Era el eco de miles de voces silenciadas, de cuerpos rotos bajo el pretexto de la cura, de la fe utilizada como un arma para infligir un dolor inimaginable. Secreto número 3. Prostitución monástica. El convento de Santa Ágata se alzaba imponente sobre la colina, sus muros de piedra gris desafiando los siglos, su campanario puntiagudo perforando el cielo como un dedo acusador. Desde lejos, parecía un faro de piedad y pureza en un mundo sumido en la brutalidad medieval. Las monjas, con sus hábitos oscuros y sus rostros serenos, eran vistas como la encarnación de la devoción, mujeres que habían renunciado al mundo terrenal para dedicarse por completo a Dios. Bajo su fachada de reclusión y oración, sin embargo, Santa Ágata custodiaba un secreto tan oscuro y perverso que hacía palidecer incluso las más sórdidas historias de los bajos fondos de la ciudad. Este convento, como muchos otros en la época, no era solo un refugio para almas piadosas, sino un burdel disfrazado, un lugar donde las novias de Cristo eran vendidas como entretenimiento espiritual para la élite.
Eras una novicia. Tu nombre era Isolda. Tenías 16 inviernos, y tu corazón, ingenuo y lleno de fe, había abrazado la idea de servir a Dios con una devoción ferviente. La vida en el convento te prometía un escape de la dureza del mundo exterior, de los matrimonios forzados, del hambre, de la violencia. Aquí encontrarías paz, propósito y la compañía de otras mujeres dedicadas a una vida santa. Había soñado con horas de cánticos celestiales, con la lectura de manuscritos iluminados y con la quietud de la contemplación. Pero la realidad de Santa Ágata comenzó a desenmascararse de forma sutil, perturbadora. Los primeros indicios fueron las visitas. Carruajes dibujosos, con escudos nobiliarios grabados en sus puertas, llegaban con una frecuencia inusualmente alta para un convento tan modesto. De ellos descendían hombres, corpulentos, con ropas ricas y miradas que no coincidían con la piedad que se esperaba de quienes visitaban un lugar sagrado. No eran peregrinos, eran nobles, terratenientes, incluso algunos clérigos de alto rango de diócesis cercanas que eran recibidos con una deferencia excesiva por la reverenda Madre Superiora, hermana Elara, una mujer de mirada gélida y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Luego los murmullos, palabras susurradas en los pasillos al caer la noche, risas sofocadas provenientes de alas del convento que se decía estaban reservadas para la reclusión. Algunas de las hermanas más jóvenes, las que como tú habían llegado con la promesa de una vida de devoción, a menudo tenían los ojos enrojecidos e hinchados, sus hábitos impecables ocultando quizá marcas invisibles. Se hablaba de tareas especiales para ciertas novicias y monjas, sesiones de oración personal con los visitantes, consuelo espiritual que requería discreción absoluta. Y finalmente, llegó tu turno. La hermana Elara te mandó a llamar una tarde. Su voz, normalmente cortante como el hielo, tenía un matiz de falsa dulzura que te heló la sangre. Te habló de la importancia de tu servicio a la comunidad, de la generosidad de los nobles patrones que mantenían el convento a flote, de la necesidad de hacer sacrificios por la voluntad de Dios y por la salvación de sus almas. La terminología era vaga, elevada, pero la implicación, a medida que la hermana Elara deslizaba una pequeña bolsa de monedas de oro sobre la mesa, se volvía espantosamente clara. Tu destino, Isolda, había sido sellado no por tu fe, sino por monedas y promesas de perdón para aquellos que compraban. Eras una novicia, una novia de Cristo, pero en realidad te habían vendido como entretenimiento espiritual. La prostitución monástica era uno de los secretos más vergonzosos y cuidadosamente ocultos de la Iglesia medieval. Aunque la mayoría de los conventos eran lugares de genuina santidad, algunos, especialmente aquellos con conexiones con la nobleza o con una necesidad desesperada de financiación, degeneraron en verdaderos prostíbulos para nobles. Las jóvenes, o fenudas son huérfanas, hijas de campesinos sin dote o de nobles empobrecidos, eran entregadas a los conventos con la promesa de una vida mejor. Una vez dentro, se convertían en prisioneras de un sistema depravado. Las justificaciones de esta práctica eran tan retorcidas como la práctica misma. Los clérigos corruptos y las superioras ambiciosas argumentaban que, al satisfacer las necesidades de los nobles, las monjas estaban previniendo pecados mayores, como la fornicación con mujeres casadas, o estaban asegurando el favor y las donaciones para la iglesia. Se les decía a las monjas que estaban realizando un acto de caridad sagrada, un sacrificio supremo, que les ganaría un lugar especial en el cielo. La absolución y el perdón eran ofrecidos como moneda de cambio, no solo para los clientes, sino también para las propias víctimas, obligándolas a creer que su sufrimiento era un camino a la santidad. Los encuentros ocurrían en habitaciones privadas, a menudo adornadas para parecer menos una celda de convento y más una cámara de un castillo. El aire era pesado con el olor a perfumes caros y a vino. Los hombres llegaban, algunos groseros y exigentes, otros con una falsa cortesía que era aún más repugnante. Había susurros, forcejeos silenciados, lágrimas que se secaban rápidamente para no atraer la ira de la Madre Superiora. Las monjas, despojadas de su dignidad y su inocencia, se convirtieron en cáscaras vacías, sus ojos perdiendo el brillo de la fe y siendo reemplazados por una mirada de resignación y desesperación.
Los registros de estas transacciones eran inexistentes o estaban meticulosamente ocultos. Los libros de contabilidad del convento mostraban donaciones generosas de ciertos nobles, mientras que los nombres de las monjas que ofrecían consuelo nunca se registraban. La iglesia oficial, a sabiendas o por complacencia, hacía la vista gorda ante los rumores, a menudo porque los involucrados eran figuras poderosas que contribuían significativamente a las arcas eclesiásticas. Acusar a un noble de tal depravación o exponer un convento significaría desafiar el poder y arriesgarse a perder valiosos aliados y fondos. Los testimonios de las pocas monjas que lograron escapar o que, en su lecho de muerte, se atrevieron a confesar la verdad, fueron rápidamente desacreditados, tildados de delirios de una mente perturbada o calumnias demoníacas. La reputación de la Iglesia y la santidad de sus instituciones estaban por encima de la verdad y de la dignidad de las mujeres. La hipocresía era un velo grueso que cubría esta abominación, haciendo de la fe un cómplice silencioso de la explotación. En tu primera noche, el miedo te inmovilizó. El lujo de la habitación, con una cama suave y un fuego crepitante, contrastaba brutalmente con la fría piedra de tu celda y la pesadilla que estabas a punto de vivir. La hermana Elara te había dado una túnica de seda, muy diferente a tu hábito de lana áspera, y había insistido en que te perfumases. Cuando el noble entró, su mirada te recorrió de arriba abajo, no con deseo, sino con la fría evaluación de quien posee una mercancía. Te habló de su pesada carga espiritual y de cómo tu pura compañía le ayudaría a encontrar la paz. Sus palabras eran un veneno enmascarado con piedad. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Tu espíritu, que antes ardía con la llama de la devoción, se fue apagando, reducido a cenizas por la repetición de la ignominia. Cada vez que un carruaje llegaba al convento, un nudo de terror se formaba en tu estómago. Aprendiste a endurecer tu corazón, a desconectar tu mente de tu cuerpo, a existir como una sombra en tu propia vida. Las risas y los cánticos celestiales que habías anhelado se ahogaron en el eco de puertas cerradas y gemidos silenciados. Algunas de las monjas mayores, con ojos vacíos, te aconsejaban la sumisión. Es el camino de Dios, hermana. Nuestro sufrimiento aquí nos ganará la gloria en el más allá. Pero en sus voces no había convicción, solo la resonancia hueca de almas rotas. La promesa de perdón para los nobles era una burla cruel, un lavado de manos de la Iglesia sobre sus propios pecados y complicidades. La crueldad de este secreto residía no solo en el acto de la prostitución, sino en la manipulación espiritual que lo acompañaba. Estas mujeres eran despojadas de su fe, de su esperanza, de su identidad, todo bajo el pretexto de la santidad y el servicio divino. Eran prisioneras en una jaula de piedad forzada, sus vidas sacrificadas no para la gloria de Dios, sino para la codicia y el placer de los poderosos. La luz de la luna se filtraba por las vidrieras de tu celda, iluminando las figuras de santos que adornaban las paredes. Irónicamente, sus rostros, antes fuentes de inspiración, ahora te parecían una burla silenciosa. Podían ver lo que ocurría detrás de los altares. Eran sus ojos de piedra cómplices de la hipocresía. El convento, que debía ser un refugio sagrado, se había convertido en un infierno en la tierra, un monumento a la depravación humana disfrazada de divina voluntad. Y tú, Isolda, estabas atrapada en su corazón. Tu hábito, que una vez fue un símbolo de esperanza, ahora se sentía como un sudario. Las oraciones que antes recitabas con fervor ahora te sonaban vacías y huecas. El silencio del convento ya no era pacífico. Era el silencio de la complicidad, el silencio de las víctimas, el silencio de una verdad que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. Pero la historia, aunque la quieran silenciar, tiene formas de hacerse oír. Y el secreto de la prostitución monástica, es uno de sus gritos más desgarradores. Secreto número 4. El libro de los nombres malditos. El aire en la cámara de interrogatorios de la Inquisición era siempre pesado, denso con el incienso rancio, el sudor frío y el miedo. No había ventanas, solo el parpadeo irregular de antorchas montadas en la pared de piedra, proyectando sombras danzantes que distorsionaban los rostros y convertían las esquinas en abismos de oscuridad.
El silencio era casi más aterrador que los gritos ocasionales que se filtraban de celdas cercanas. Un silencio cargado con la expectativa de la confesión, la súplica o el chasquido de un hueso. Pero en una habitación más allá de estas celdas, resguardado tras una puerta de hierro macizo, se encontraba el verdadero corazón del terror de la Inquisición, el libro de los nombres malditos. No era un libro de oraciones, ni un códice legal, ni una crónica de herejías ya juzgadas. Era una reliquia, un objeto de poder y terror, mantenido en secreto por un círculo íntimo de inquisidores de alto rango, celosamente guardado en el archivo oscuro de la abadía de San Clemente. El volumen, encuadernado en cuero oscuro y grueso, con cierres de plata deslustrada, rara vez veía la luz del día. Dentro de sus páginas, escritas con tinta que parecía sangre seca y caligrafía apretada, no había sermones ni doctrinas, sino listas. Listas de nombres. Nombres de hombres y mujeres que, para los inquisidores, estaban condenados no por sus acciones, sino por su potencial, por su linaje, por su influencia, incluso por simples conjeturas. Eran personas declaradas condenables antes incluso de pecar. Este libro era la manifestación de un mecanismo de control político tan insidioso que hacía que las torturas físicas parecieran casi benignas en comparación. No se trataba de buscar la herejía donde ya existía, se trataba de crearla donde era necesaria. Si un noble se volvía demasiado poderoso, si un comerciante acumulaba demasiada riqueza, si una familia desafiaba la autoridad eclesiástica o la de un señor aliado, sus nombres podían aparecer en sus páginas. Una vez en el libro, la sentencia ya estaba escrita, solo faltaba el pretexto. La Inquisición no necesitaba pruebas irrefutables, la sospecha y el rumor, hábilmente orquestados, eran suficientes para activar la maquinaria. Eras tú, León, un curtidor respetado en tu gremio y padre de 3 hijos. Habías prosperado con trabajo duro y honestidad, y tu influencia dentro del consejo de tu ciudad había crecido. Habías defendido a tus vecinos contra los impuestos injustos del obispo local y habías expresado, con la discreción que te permitía tu posición, ciertas dudas sobre el repentino enriquecimiento de algunos miembros del clero. Tu conciencia te dictaba estas acciones, creyendo que la justicia y la verdad eran pilares de la fe tanto como la obediencia. No sabías que cada palabra, cada acción había sido anotada, interpretada como desafío. La noticia llegó a tu casa como un rayo en un día claro. No fueron los alguaciles ni los soldados. Fue un mensajero de la iglesia, un joven acólito con ojos demasiado viejos para su rostro, quien te entregó una citación formal para comparecer ante el Santo Oficio. La acusación era vaga, sospecha de herejía sutil y desacato a la autoridad eclesiástica. La mención de la Inquisición era suficiente para helar la sangre de cualquiera. Sabías que una vez que entrabas por esas puertas, la presunción de inocencia desaparecía, reemplazada por la certeza de la culpa. Horas después te encontrabas en esa cámara, encadenado a una silla de madera. El inquisidor mayor, Fray Tomás, era un hombre corpulento de ojos penetrantes que te observaba desde el otro lado de la mesa. A su lado, un escriba con una pluma de ganso lista sobre un pergamino inmaculado. Sobre la mesa, entre ellos, un solo objeto. Un tomo grande y oscuro, con cierres oxidados, el libro. No te atreviste a preguntar qué era, pero sentía su peso, su autoridad silenciosa. Fray Tomás habló. Su voz era un murmullo suave y peligroso. Hermano León, la Iglesia te ama y te busca, pero en su misericordia también debe purificar las manchas. Tu nombre, lamentablemente, ha aparecido en un lugar problemático. Con un movimiento lento, abrió el libro en una página premarcada. Tus ojos se fijaron en la caligrafía, y ahí, entre docenas de otros, tu propio nombre. Tu nombre aparecía en el libro. Un escalofrío de terror puro te recorrió. No había pruebas. No había testigos refiables. Eras culpable porque tu nombre estaba ahí. Era una sentencia ya firmada, un destino predeterminado. No importaban tus argumentos, tus servicios a la comunidad, tu devoción, todo era inútil. La única salvación, te explicó Fray Tomás con un tono casi compasivo, era la cooperación. A veces, dijo, inclinándose ligeramente,
El Señor nos muestra el camino a la redención a través de la revelación de la maldad de otros. ¿Comprendiste? La única forma de borrar tu nombre de esa lista, de salvar a tu familia de la deshonra, de escapar a la tortura y a la hoguera, era la más terrible de las traiciones: acusar a alguien más. Debías fabricar una herejía, un desacato, un pecado mortal y atribuírselo a un inocente. ¿A quién? ¿A un rival? ¿A un vecino? ¿A un amigo? ¿A un miembro de tu propio gremio? La elección era una agonía. La Inquisición te había puesto en un dilema moral perverso: condenar a otro para salvarte a ti mismo. Esta práctica era un pilar del control político encubierto por la Inquisición. En la superficie, la Inquisición perseguía herejes, brujas y blasfemos, pero en las sombras servía como una herramienta despiadada para eliminar a oponentes políticos, confiscar propiedades de familias ricas o simplemente infundir un terror paralizante que asegurara la obediencia absoluta a la Iglesia y a sus aliados seculares. El libro de los nombres malditos era el arma secreta, el gatillo que activaba la persecución contra aquellos que se consideraban una amenaza. Los informes sobre el libro y su uso eran suprimidos con la máxima brutalidad. Los inquisidores involucrados en su manejo eran seleccionados por su lealtad fanática y su capacidad de mantener secretos. Cualquier filtración, cualquier indicio de su existencia, era castigado con la muerte más brutal, a menudo disfrazada de posesión demoníaca o herejía manifiesta. El conocimiento de que la Inquisición podía señalar a cualquiera, en cualquier momento, basándose en un registro secreto, era un elemento clave de su poder. Sembraba la desconfianza entre los vecinos, fomentaba la delación y garantizaba que nadie se atreviera a desafiar abiertamente el statu quo. El escriba carraspeó, levantando su pluma. Fray Tomás te sonrió, una sonrisa fría y expectante. La misericordia de la Iglesia es grande, hermano León, pero también lo es su paciencia. El sudor frío te corría por la espalda. Las caras de tus hijos, el amor de tu esposa, la vida que habías construido con tanto esfuerzo, todo pendía de un hilo. El silencio de la cámara era ensordecedor, roto solo por el latido frenético de tu propio corazón. ¿A quién elegirías? El miedo te instaba a buscar a alguien lejano, sin conexiones. Pero la lógica te recordaba que una acusación débil no te salvaría. Necesitabas un nombre con peso, alguien cuyas supuestas herejías pudieran ser creídas o fabricadas de forma convincente por la Inquisición. ¿Tu propio primo? ¿Un mercader exitoso que había expresado abiertamente su descontento con los diezmos excesivos? ¿El viejo maestro carpintero, conocido por su escepticismo sobre los milagros locales? La elección era una agonía. La moralidad medieval, dictada por el terror y la supervivencia, empujaba a muchos a la traición. El libro de los nombres malditos era una prueba de lealtad perversa, una ruleta rusa donde la única forma de sobrevivir era disparar a otro. Los días y noches que siguieron fueron un torbellino de interrogatorios, de presiones, de promesas y amenazas veladas. Viste a otros, con los ojos vacíos, que habían confesado y denunciado a sus vecinos, sus amigos, incluso a sus propios familiares, con la esperanza de escapar al tormento. Sus voces resonaban con la agonía de la culpa, pero también con el alivio de la supervivencia. Te mostraron las herramientas de la tortura, te describieron sus efectos con un detalle escalofriante. La rueda, el potro, las botas españolas, cada uno diseñado para quebrar el cuerpo y finalmente la voluntad. En algún momento, la línea entre la cordura y la locura se difuminó. La presión era insoportable. La idea de tus hijos creciendo sin padre, la vergüenza que caería sobre tu nombre, el terror de la hoguera, ¿era tu propia alma más importante que la vida de otro? La fe que una vez fue tu guía ahora se sentía como una trampa. Los juramentos de justicia y verdad que habías sostenido se desvanecían ante el espectro de la supervivencia. El libro de los nombres malditos era un testimonio del poder corruptor del frío. No se trataba solo de la existencia de una lista negra, sino de la forma en que manipulaba a la gente, volviéndolos unos contra otros, socavando la confianza y la comunidad.
Era el secreto detrás del control absoluto, la razón por la que la descendencia era tan rara y la obediencia tan profunda. La Iglesia y el poder secular, aliados en esta oscuridad, habían encontrado en él la herramienta perfecta para mantener su dominio. Y así, en las sombras de la Inquisición, bajo el peso de un libro maldito y la amenaza de un tormento insoportable, la elección se cernía sobre ti como una guillotina. La vida de un inocente a cambio de la tuya. Este es el verdadero terror de El libro de los nombres malditos. No solo que existiera, sino que te obligaba a convertirte en cómplice de su maldad para sobrevivir. Secreto número 5. El culto de los huesos. La fiebre ardía en tu cuerpo como un fuego devorador, y la tos seca te desgarraba el pecho con cada espasmo. Llevabas días postrado en tu lecho de paja, el sabor a bilis y desesperación en tu boca. La aldea, como tantas otras, estaba siendo diezmada por la fiebre de las 3 lunas, una plaga misteriosa que llegaba con el cambio de estación, cobrando a los débiles, a los ancianos y, lo que era peor, a los niños. Los remedios de la curandera, infusiones de hierbas amargas y cataplasmas de barro habían fallado. Las oraciones del sacerdote, recitadas con una fe cada vez más incierta, no habían traído alivio. La muerte era una sombra constante, alargándose en cada esquina, y la desesperación, un veneno lento que carcomía la esperanza. En una era donde la medicina era rudimentaria y la enfermedad se interpretaba a menudo como un castigo divino o la obra de demonios, la gente se aferraba a cualquier atisbo de esperanza. Y en la Edad Media, esa esperanza a menudo se manifestaba en la veneración de las reliquias. Fragmentos de huesos, trozos de tela o incluso tierra de lugares sagrados se consideraban imbuidos del poder divino de los santos. Se creía que estas reliquias podían obrar milagros, sanar a los enfermos, proteger de la desgracia. Pero la desesperación llevó esta creencia a una oscuridad impensable. La convicción de que consumir el polvo de los huesos de los santos podía curar enfermedades. Era una extensión grotesca del culto a las reliquias. Si tocar el hueso de un santo podía curar, ¿cuánto más poderoso sería ingerirlo, permitir que su santidad se fusionara con la propia carne enferma? Esta idea, aunque herética para la doctrina oficial de la Iglesia, que prohibía la profanación y el canibalismo, floreció en las sombras. Los charlatanes y los falsos monjes ambulantes, que se aprovechaban de la miseria del pueblo, comenzaron a vender pequeños frascos y bolsitas que, según afirmaban, contenían el polvo de los mártires o las cenizas de los bienaventurados. Los precios eran exorbitantes, a menudo el ahorro de toda una vida para una familia. Tu esposa Aña, demacrada por la preocupación y el agotamiento, te miraba con ojos hinchados y llenos de un miedo que te reconocías. Había agotado todos los recursos conocidos, vendió la última de sus gallinas, empeñó el broche de plata que había sido de su madre. Desesperada, escuchó los susurros sobre el colector, un hombre que aparecía en las ferias clandestinas de las afueras de la ciudad. Se decía que poseía reliquias de la más alta santidad, capaces de obrar milagros donde los sacerdotes y los curanderos habían fracasado. Una tarde, mientras la fiebre te hacía delirar entre sueños febriles de fuego y demonios, Aña regresó. Su rostro estaba más pálido de lo habitual, y sus ojos, aún más asustados. En su mano temblorosa, sostenía un objeto envuelto en un paño oscuro. Desplegó la tela, revelando un frasco pequeño y tosco, hecho de vidrio oscuro. No era brillante ni atractivo. Por el contrario, su superficie estaba empañada, casi sucia, y de él emanaba un olor penetrante, dulzón y repugnante a la vez, que no te resultaba familiar, pero que instintivamente asociaste con la putrefacción, con la muerte. Es el polvo de San Judas, susurró Aña, sus palabras apenas audibles, cargadas de una mezcla de esperanza y horror. Dicen que puede curar cualquier mal. Lo conseguí del colector. Costó casi todo lo que teníamos. Estabas enfermo,
al borde de la muerte, y te ofrecían un frasco sospechoso con olor a muerte. La desesperación te empujaba a creer, la razón a retroceder, pero el instinto de supervivencia, ese deseo primitivo de aferrarte a la vida, te susurraba que lo intentaras. El colector era una figura sombría en el submundo medieval. No operaba en las iglesias ni en los mercados abiertos. Sus ferias eran encuentros furtivos en los límites de los bosques, en callejones oscuros de ciudades abarrotadas o en cementerios abandonados bajo la luna. Allí, bajo la tenue luz de antorchas, se desplegaban manteles con innumerables frascos como el puyo, bolsicas de cuero y pequeños relicarios, todos supuestamente llenos de polvo sagrado. La clientela era una mezcla patética de los desesperados y los crédulos, campesinos demacrados, artesanos arruinados, nobles con enfermedades vergonzosas, todos buscando una salvación que la medicina y la oración no les habían dado. La verdad detrás de este polvo de santos era un secreto que solo unos pocos conocían, y que la Iglesia, en sus niveles más altos, se esforzaba por mantener oculto. Las reliquias auténticas eran raras y valiosas, celosamente guardadas por las grandes abadías. El volumen de reliquias en el mercado negro era imposible de sostener con restos genuinos. El polvo que se vendía en esas ferias clandestinas no provenía de santos venerados. Era polvo humano, obtenido de la manera más macabra, de huesos de indigentes exhumados de fosas comunes, de cuerpos de criminales ejecutados que nadie reclamaba, e incluso, en los casos más atroces, de tumbas sin marcar que eran profanadas bajo el amparo de la noche. Los colectores pagaban a sepultureros corruptos o a ladrones de tumbas. Los huesos eran desenterrados, triturados hasta convertirlos en un polvo fino y luego mezclados con tierra, cal, especias y a veces incluso excrementos de animales para darles una apariencia y un olor que sugirieran antigüedad y misterio, pero que en realidad solo camuflaban su verdadera horrible procedencia. A veces se les añadía una pequeña cantidad de alguna hierba medicinal, para inducir un efecto placebo o una ligera somnolencia, dando la ilusión de que el polvo santo estaba actuando. La Iglesia, consciente de esta práctica generalizada que bordeaba la nigromancia y la herejía, no siempre la combatía con la vehemencia que uno esperaría. Aunque condenas formales existían, la realidad era que muchos clérigos de bajo nivel, o incluso algunos con más autoridad, hacían la vista gorda, o incluso se beneficiaban indirectamente del comercio. Las donaciones de los curados milagrosamente, o la fe renovada de aquellos que creían en el poder de estas reliquias falsas, a menudo superaban la preocupación por la moralidad de su origen. Preferían mantener el mito del poder de las reliquias, aunque esto significara que los huesos de los desdichados se vendieran al mejor postor. Anya, que acercó el frasco. El olor a muerte era inconfundible, pero la desesperación era un anestésico poderoso. Con un nudo en el estómago, tomaste el frasco de sus manos temblorosas. El cristal era frío y áspero. Lo abriste. El olor se intensificó, un asalto a tus sentidos. Era el hedor de la tierra de un cementerio, del cuerpo en descomposición, pero extrañamente mezclado con algo dulce y floral, como un intento fallido de ocultar lo insoportable. Tu mente, nublada por la fiebre, luchaba por encontrar una razón. ¿Era esto la voluntad de Dios? ¿O la última, desesperada, y quizás sacrílega apuesta por la vida? Miraste a Anya. Sus ojos te suplicaban. Te rogaban que lo intentaras. Su esperanza era tu única guía en ese momento de tinieblas. La primera cucharada fue como tragar cenizas mezcladas con polvo. La textura granulosa raspaba tu garganta y el sabor era amargo y acre. Intentaste no vomitar. Anya te ofreció un poco de agua, que bebiste con avidez para quitarte el regusto. Te recostaste esperando. ¿Qué? ¿Un milagro? ¿Una purificación? La fe te decía que sí. La razón te gritaba lo contrario. Horas pasaron en una brumosa sucesión de sueño y vigilia. La fiebre seguía ahí, una manta pesada sobre tu cuerpo. Pero quizás la tos era un poco menos violenta. ¿O era solo la sugestión, la desesperación que pintaba una ilusión de mejoría? Nunca lo sabrías con certeza. La verdad era que, para muchos, el efecto placebo era poderoso. La creencia en el poder de los santos, por muy falsificado que fuera el hueso,
podía ser suficiente para que el cuerpo encontrase un resquicio de fuerza o para que el espíritu al menos hallase un último consuelo. Pero el secreto número 5 no era sobre la efectividad de la cura. Era sobre la explotación de la fe y la desesperación en su forma más cínica. Era sobre la profanación de los muertos, la mercantilización de lo sagrado y la crueldad de aquellos que se aprovechaban de la ignorancia y el sufrimiento ajeno. Las historias de los curados eran pregonadas por los charlatanes y algunos clérigos cómplices, mientras que los miles que morían después de haber consumido el polvo de santos simplemente eran olvidados, sus muertes atribuidas a la voluntad inescrutable de Dios o a la insuficiencia de su propia fe. Las ferias clandestinas no dejaban rastro. Sus operarios eran fantasmas, apareciendo y desapareciendo, siguiendo los rumores de epidemias o de bolsos llenos. Los huesos de indigentes, de los olvidados de la sociedad, eran la materia prima perfecta. Nadie los reclamaría, nadie preguntaría por ellos. Sus cuerpos que, en vida, no tenían valor, eran reducidos a un polvo que valía más que su existencia, en una ironía macabra que solo la Edad Media podía concebir. ¿Y tú? Habías sido parte de ello. Habías ingerido el polvo con olor a muerte, no por convicción inamovible, sino por la desesperación de quien se ahoga y se aferra a la más mínima brizna de esperanza. La experiencia te dejó marcado, no solo por la enfermedad que persistía, sino por la cruda revelación de que incluso lo más sagrado podía ser corrompido, que la fe podía ser un velo para la explotación más descarada, y que la vida humana, incluso después de la muerte, podía ser objeto de un comercio tan abominable. El frasco vacío seguía en tu mesilla de noche, un recordatorio silencioso de la oscura verdad. El hedor a muerte parecía haberse impregnado en la propia tela del aire de tu habitación. Y te preguntaste, con un escalofrío que no era de fiebre, ¿cuántos más, en su lecho de muerte, habían sido alimentados con los restos de los anónimos, en la vana esperanza de una salvación que nunca llegó? Este fue el secreto del culto de los huesos, una fe canibalizada por la codicia y la desesperación. Secreto número 6. El grito de la Virgen de Hierro. El frío era una garra invisible que se aferraba a tus huesos, más cortante que cualquier filo. Te sentabas en el suelo de piedra, con la espalda apoyada contra el muro húmedo de tu celda, en las profundidades del calabozo. El aire era pesado, una mezcla nauseabunda de moho, excrementos y el inconfundible hedor metálico de la sangre seca. Había silencio, un silencio denso y sofocante, roto solo por el goteo constante de agua en algún rincón oscuro, y los gemidos intermitentes de los prisioneros, ecos de tormentos pasados, o anticipación de los venideros. Llevabas días, quizás semanas allí, tu crimen olvidado, tu esperanza marchita. Solo quedaba la espera. Y el sonido. De la cámara contigua, separada solo por una pared de piedra más gruesa que las demás, llegaban los sonidos. No eran los alaridos directos de la tortura común, ni los chirridos de los tornos del potro. Era algo más orquestado, más inquietante. Primero, un arrastre pesado, metálico, como el de una compuerta de hierro abriéndose lentamente, con un lamento prolongado y estridente que helaba la sangre. Luego, un silencio tenso y después, el canto. Un sonido que no era humano ni animal, sino una serie de resonancias metálicas, gemidos profundos, silbidos agudos y chasquidos rítmicos. Era como si la propia estructura de hierro estuviera gimiendo, aullando, una melodía macabra de acero sobre acero, de resortes chirriantes y de bisagras que se quejaban bajo un peso insoportable. Oías el sonido metálico viniendo de la cámara de al lado, y sabías que había llegado tu turno. La dama de hierro no era solo un instrumento de tortura. Esa era la versión simplificada, la que se contaba a los plebeyos para infundir miedo y asegurar la obediencia. Su verdadera función, conocida solo por los inquisidores más sádicos y por los altos mandos de ciertas órdenes secretas, era mucho más compleja y perversa. Era un rito de pasaje, una ceremonia.
No un simple castigo, sino un evento transformador, diseñado para quebrar el espíritu y el cuerpo, forjando lealtad absoluta o, en su defecto, silenciando para siempre a quienes osaban desafiar el poder establecido. Era un artilugio de hierro, con la forma de un sarcófago o un ataúd vertical, cubierto de púas y cuchillas en su interior. La víctima, despojada de su dignidad, era introducida de pie en su interior. Las puertas se cerraban lentamente, y las púas calibradas para no penetrar de inmediato órganos vitales se hundían en la carne con cada centímetro que se cerraba la puerta. El dolor era gradual, insoportable, diseñado para mantener a la víctima consciente el mayor tiempo posible. Y sí, cantaba literalmente. La Virgen de Hierro había sido diseñada con un mecanismo oculto. Cuando las puertas se cerraban, el aire atrapado escapaba por una serie de flautas y silbatos integrados en la estructura, o las bisagras y resortes internos emitían sonidos al ser tensados. Esto creaba una sinfonía macabra, un coro de gemidos metálicos, silbidos estridentes y chasquidos rítmicos. Era como si la propia estructura de hierro estuviera gimiendo, aullando. Una melodía macabra de acero sobre acero, de resortes chirriantes y de bisagras que se quejaban bajo un peso insoportable. Oías el sonido metálico viniendo de la cámara de al lado, y sabías que había llegado tu turno. Habías sido acusado de herejía, una acusación que sabías era falsa, un mero pretexto para silenciar tu creciente influencia como líder de los gremios. Habías cuestionado las decisiones del obispo sobre las tierras comunales, y eso fue suficiente para que tu nombre llegara a oídos de la Inquisición. Los interrogatorios previos habían sido brutales, pero no te habías quebrado. No habías confesado crímenes que no cometiste, ni habías traicionado a tus aliados. Tu resistencia, sin embargo, solo había sellado tu destino en la Dama de Hierro. El sonido metálico se detuvo abruptamente en la cámara de al lado. Un silencio aún más pesado cayó sobre la prisión. Entonces, el chirrido de una cerradura, el golpe de una puerta abriéndose, y los pasos lentos, deliberados, que se acercaban a tu celda. Las antorchas se acercaron, revelando el rostro del inquisidor mayor, Fray Tomás, sus ojos brillando con una satisfacción fría. 2 guardias te levantaron bruscamente, tus articulaciones doloridas por la inmovilidad. Te arrastraron por un pasillo estrecho, el eco de tus pasos amplificado en la piedra. Finalmente, te empujaron a la cámara contigua. La visión te golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. En el centro de la habitación, bajo una única y brillante antorcha colgada del techo, se alzaba la Dama de Hierro. Era una figura femenina, burdamente esculpida en hierro, con un rostro deshumanizado, casi demoníaco. Sus brazos que formaban las puertas estaban abiertos, invitando. En su interior, a la vista, las hileras de púas oxidadas, algunas más largas que otras, alineadas para perforar, no para matar de inmediato, sino para desgarrar, para provocar un tormento prolongado. El inquisidor Tomás se paró frente a la dama, sus manos entrelazadas en un gesto de oración. «Hermano», dijo con una voz extrañamente suave, «la misericordia de Dios es infinita, pero su justicia también lo es. Aquellos que se niegan a purificar su alma con la confesión deben ser purificados con el fuego y el hierro. Esta dama, tan temida, es en realidad un instrumento de redención. Su canto es el gemido del pecado al ser arrancado del cuerpo, la melodía de un alma siendo purificada. Tus captores te desnudaron, sin pudor, sin remordimientos. El aire frío golpeó tu piel, erizando los vellos de tu cuerpo. El hedor metálico se hizo más fuerte, mezclado ahora con un tenue rastro de sangre. Te levantaron, tus pies no tocaban el suelo, y te introdujeron en el frío abrazo de la dama. Las púas rozaban tu piel, enviando escalofríos. El metal era frío, inmisericorde. Podías sentir la punta de una púa más larga presionando justo por debajo de tu esternón. Otra en tu muslo, una más en tu hombro. «Que la Virgen de Hierro cante tu purificación», murmuró el inquisidor. Las puertas comenzaron a cerrarse, lentamente. Cada milímetro era una eternidad de terror y dolor. Primero fue la presión, aplastando tu cuerpo contra las púas. Luego la perforación, una sensación de pequeños desgarros, calambres agudos y el calor húmedo de tu propia sangre comenzando a fluir. Las púas te penetraban, no fatalmente, sino lo suficiente para anclarte en su abrazo letal, para asegurar que cada uno de tus movimientos aumentara tu agonía. Y entonces,
Comenzó el canto. Un gemido bajo y resonante surgió de las entrañas de la dama, como el de una bestia herida. Se elevó, incorporando silbidos que parecían risas distorsionadas, crujidos secos como huesos rompiéndose, y un lamento prolongado y metálico que te hizo vibrar los dientes. Era una orquesta del dolor, una sinfonía de la crueldad. Las púas se hundían más y más profundo, perforando tus músculos, rasgando tu piel. Podías sentir la sangre escurriéndose por tu cuerpo, cálida al principio, luego fría, contrastando con el frío del metal. El canto continuó, un ritual en sí mismo. Los inquisidores, con sus rostros iluminados por la luz parpadeante de la antorcha, observaban con una concentración casi extática. Parecían estar en trance, escuchando la música de la purificación, absortos en el espectáculo de tu sufrimiento. No había piedad en sus ojos, solo una convicción fría y fanática. Creían que estaban realizando la voluntad divina, que tu tormento era un servicio a Dios, una expiación necesaria. Los segundos se estiraron hasta convertirse en horas. La conciencia iba y venía en oleadas de dolor. Tu mente se fragmentaba, luchando por encontrar una salida, un escape, pero no lo había. Solo la dama de hierro, apretándote en su abrazo letal, sus púas cada vez más profundas, su canto cada vez más ensordecedor. El líquido de tu propia vida se filtraba por las ranuras de la estructura, cayendo en un pequeño recipiente oculto bajo la base. Esa sangre no solo era el signo de tu muerte, sino también una reliquia macabra para algunos, un testimonio silencioso del éxito de la ceremonia. La verdadera función de la dama de hierro era una lección de poder absoluto. No solo torturaba el cuerpo, sino que aniquilaba el espíritu. Los que la sobrevivían, si es que alguien lo hacía, quedaban completamente quebrados, sus mentes fragmentadas, su voluntad aniquilada. Eran cascarones vacíos, testimonios vivientes del terror de la Inquisición, susurrando la lealtad que no podían articular. Pero la mayoría no sobrevivía. Sus cuerpos, empalados y desangrados, eran despojados en secreto, y la dama se limpiaba meticulosamente, lista para su próxima función. La historia oficial registraría la desaparición de un hereje, un rebelde, un blasfemo. Las crónicas mencionarían la justicia divina que lo había alcanzado. Pero el macabro canto de la dama de hierro, el susurro de las cuchillas a través de la carne, el hedor de la sangre y el terror puro de la ceremonia, eso nunca sería escrito. Eso permanecería como un secreto, un grito ahogado en las profundidades de las mazmorras medievales, una verdad que la historia se esforzó por mantener oculta. Y ahora, tú lo habías escuchado, y el eco de ese canto te perseguiría para siempre. Secreto 7. El testamento de la bruja inocente. El olor a carne quemada todavía flotaba en el aire, pesado y dulzón, mezclándose con el de la leña y el incienso que los sacerdotes usaban para purificar el lugar. La multitud se había dispersado, dejando atrás solo la plataforma de madera en el centro de la plaza, donde las cenizas aún humeaban levemente. Los cuervos, negros como las sombras que cubrían el alma de la aldea, revoloteaban con avaricia sobre los restos de lo que fue una vida. Otra mujer, otra bruja. Su nombre había sido Aña, y la habían quemado al amanecer por supuestos pactos con el diablo, por una cosecha que fracasó, o por un niño que nació con una mancha en la piel. Pero tú, observando desde la distancia, sentías que había algo más, un grito silencioso que la justicia se negaba a escuchar. En la Edad Media, la histeria de la caza de brujas fue una mancha oscura, un periodo de terror alimentado por la superstición, la ignorancia y con demasiada frecuencia una agenda siniestra. Miles de mujeres, y algunos hombres, fueron acusados de hechicería, torturados, juzgados en tribunales amañados y finalmente ejecutados. Lo que pocos saben, y lo que la historia oficial ha borrado con celo, es que muchas de estas víctimas, en sus últimos momentos de lucidez o incluso en las horas previas a su muerte, intentaron dejar un testamento. Últimas palabras escondidas en túmulos de mujeres condenadas por brujería, no para maldecir, sino para revelar la verdad detrás de sus falsas acusaciones. Abusos indescriptibles y manipulaciones políticas despiadadas. No se trataba de hechisos, ni de pactos demoníacos. Se trataba de poder. Si un noble quería las tierras de un campesino, o si un rival político necesitaba ser desacreditado, o si una mujer heredaba una propiedad y se negaba a casarse con el nombre adecuado, la acusación de brujería era una herramienta perfecta.
Era una forma de eliminar disidentes, de confiscar bienes, de silenciar voces críticas, todo bajo el velo de la piedad religiosa y la lucha contra el mal. La Iglesia, a menudo, era un cómplice activo, ya sea por fanatismo genuino o por el deseo de consolidar su propia autoridad y riqueza a través de las confiscaciones. Los métodos para ocultar estos testamentos eran ingeniosos y desesperados. Algunas mujeres rasgaban tiras de tela de sus propias ropas y con carbón o con su propia sangre escribían mensajes diminutos que luego cosían en el forro de sus sencillas mortajas. Otras, con la ayuda de un sepultivero compasivo o un familiar valiente, grababan palabras en la parte interior de pequeñas tablas de madera que se colocaban en el ataúd, o en piedras planas que se enterraban junto a sus cuerpos, apenas visibles bajo la tierra. Eran actos de fe en una verdad que esperaban que algún día fuera descubierta. Había sido un sepultivero en tu juventud, un trabajo sombrío y solitario, pero que te daba un conocimiento íntimo de la tierra y sus secretos. Con el tiempo habías ascendido a un puesto más respetado, pero la memoria de Anya y de otras como ella te perseguían. Una noche, un impulso irrefrenable te llevó de nuevo al viejo cementerio, a la tumba sin marcar de Anya. Había sentido la injusticia de su muerte, la frialdad de los ojos de los inquisidores que la habían condenado. Algo en tu interior te decía que la historia oficial era una burla. Armado con una pala y una linterna cubierta para ocultar la luz, trabajaste bajo el manto protector de la oscuridad. La tierra estaba fría y dura. El sudor te empapaba la frente a pesar del frío nocturno. Sabías que estabas arriesgando tu propia vida. Profanar una tumba de bruja era un crimen grave, y buscar la verdad en un cementerio era una herejía en sí misma. Finalmente, tu pala golpeó contra algo sólido y plano. Con cuidado, desenterraste una pequeña losa de piedra irregular, apenas del tamaño de tu mano. La limpiaste con tus dedos temblorosos. En su superficie inferior, grabadas, toscamente, pero con una clara intención, había unas pocas palabras. No eran un hechizo. Eran un nombre, Elara, seguido de una fecha y un símbolo que reconociste como el escudo de armas de un duque cercano. Elara, la hija de un mercader rico, había sido quemada hace años por maldecir los cultivos del duque. Pero el grabado de Anya sugería una conexión, un secreto compartido entre víctimas. Esta era solo una parte de un rompecabezas más grande. A medida que continuabas tu búsqueda en otras tumbas de brujas, la verdad comenzó a ensamblarse. Encontraste un mensaje escondido en el forro de un hábito raído. El tenue lamento de una anciana acusada de transformar niños en animales, pero que en realidad había sido condenada porque el obispo codiciaba sus tierras. Descubriste un pequeño rollo de pergamino, oculto en una calavera, que contenía la historia de una joven acusada de invocar tormentas, pero cuya verdadera ofensa fue rechazar las insinuaciones de un terrateniente local. Los patrones se hicieron evidentes. Las acusaciones de brujería eran pretextos para el robo, la venganza personal o la eliminación de oponentes políticos o sociales. Pero entre todos estos hallazgos desgarradores, hubo uno que heló tu sangre. En un cementerio abandonado cerca de una antigua abadía, desenterraste los restos de una mujer cuyo nombre se había borrado de la memoria colectiva, pero cuya historia, según los susurros de los viejos, había sido particularmente trágica. Su ataúd era un simple armazón de madera. Dentro, junto a sus huesos, había una caja de plomo pequeña y corroída por el tiempo. Al abrirla, encontraste un pergamino enrollado, atado con una cuerda de seda deshilachada. El papel estaba amarillento y frágil, pero la caligrafía era impecable y el sello, aunque roto, era inconfundible, el sello del obispado mayor. Este era uno de los documentos más chocantes que se había salvado del fuego. Era el testamento de Lara de Montaigne, una mujer de la nobleza menor, poseedora de vastas tierras y una influencia considerable. Había sido acusada de brujería en un juicio que fue un espectáculo público, su ejecución una advertencia brutal. Pero en este pergamino, Elara no se defendía de las acusaciones de magia, en cambio detallaba con precisión escalofriante cómo el inquisidor jefe,
en connivencia con el obispo y un duque ambicioso, había fabricado las pruebas, sobornado a los testigos y manipulado al consejo de la ciudad para despojarla de sus tierras y poder. Más aún, revelaba una red de corrupción que se extendía mucho más allá de su diócesis, implicando a figuras de alto rango en la iglesia y la nobleza en la confabulación de acusaciones de brujería para fines políticos y económicos. El documento no solo la exoneraba a ella, desmantelaba la legitimidad de toda una serie de juicios por brujería y exponía la maquinaria política detrás de la histeria. Según el testamento, el Lara había logrado que un monje leal lo sacara de contrabando del juicio, con la promesa de que lo escondería. Poco después de la ejecución de Lara, se emitió un edicto secreto de la Iglesia para quemar toda copia de este testamento herético, junto con cualquier mención de Lara que no fuera la de una bruja condenada. El monje, supo más tarde, había sido reubicado a una lejana abadía y finalmente desaparecido, una víctima silente del intento de la Iglesia por borrar este explosivo testimonio. Encontrar ese manuscrito te convertía instantáneamente en un hombre buscado. La verdad que sostenías en tus manos era demasiado peligrosa para los poderosos. No era solo un relato de una injusticia, era una amenaza directa a la autoridad de la Iglesia y al status quo político. Tenías en tu poder la prueba irrefutable de que las casas de brujas, al menos en muchos casos, no eran cruzadas divinas, sino puras maquinaciones para la ganancia personal y el control. El monje que te había ayudado a desenterrarlo había huido dejando una nota críptica. Corre. La verdad es una bestia que no puede ser domada por los hombres, y su furia se desata sobre quienes la liberan. El miedo, esa vieja sombra medieval te envolvió. Sabías que no podías quedarte en aldea. Los inquisidores tenían ojos y oídos por todas partes. Cada sombra parecía esconder un espía, cada susurro una delación. La Inquisición no era conocida por su clemencia con quienes descubrían sus secretos. Serías tildado de hereje, de cómplice de la brujería, más aún quizás de la propia brujería. Tu vida se convirtió en una huida constante. Dormías en establos abandonados, comías lo que podías recolectar, siempre mirando por encima del hombro. El manuscrito, cautelosamente escondido en tu bolsa, era tanto tu carga como tu única esperanza de exponer la verdad. Pero, ¿a quién acudirías? ¿Quién te creería a ti, un simple sepulturero, contra el testimonio de la poderosa Iglesia y la nobleza? La verdad de Lara era tan grande, tan monstruosa, que pocos estarían dispuestos a escucharla y mucho menos a defenderla. La maquinaria de la Inquisición era vasta y despiadada. Sus garras se extendían por todo el reino, y su capacidad para silenciar a los disidentes era legendaria. El testamento de la bruja inocente era un recordatorio brutal de cómo la fe y la justicia podían ser pervertidas para servir a la ambición humana. No era la historia de una bruja maligna, sino de una víctima, y a través de su testimonio oculto revelaba la verdadera magia oscura de la Edad Media. La manipulación de la fe y el miedo para la ganancia política y el control social. Ahora, con ese pergamino en tus manos, el conocimiento era una carga pesada. Te convertía en el objetivo, eras el cazado, y cada paso que dabas en la oscuridad del mundo medieval resonaba con el eco de la verdad que la Iglesia había intentado quemar y enterrar para siempre. Has viajado por los pasillos oscuros de la historia, has sentido el frío de la piedra de las mazmorras y el hedor de los secretos enterrados. Has sido testigo de las verdades que la Edad Media, en su brutalidad y su fe retorcida, se esforzó por mantener ocultas. Sobreviviste al terror silencioso del niño bendito, a la agonía purificadora de los médicos del silencio, a la cruel hipocresía de la prostitución monástica, al peso aplastante del libro de los nombres malditos, al repugnante culto de los huesos y al ensordecedor canto de la Virgen de Hierro. Incluso te arriesgaste a la caza implacable por desenterrar el testamento silenciado de la bruja inocente. Sobreviviste por ahora, porque ¿acaso creíste que estos secretos murieron con sus víctimas? ¿Con las llamas de la hoguera o con el último suspiro en una cámara de tortura? ¿Pensaste que el polvo del tiempo los enterraría para siempre? Si es así, te engañas. Los secretos de la Edad Media no murieron.
no se desvanecieron como la niebla al sol de la mañana. Algunos simplemente cambiaron de forma. La ignorancia y la superstición, los verdaderos combustibles de esas atrocidades, no fueron erradicadas. Solo se transformaron, se modernizaron. La necesidad de control, la sed de poder, la explotación de la desesperación humana, ¿acaso son exclusivas de un periodo histórico remoto? Piensa en el sacrificio de los niños benditos. La crueldad hacia los más vulnerables, justificada por una moral distorsionada, ¿ha desaparecido? Hoy, quizás no quemamos a los niños con deformidades, pero ¿cómo trata nuestra sociedad a aquellos que son diferentes? A los que no encajan en el molde de la perfección. ¿No hay aún marginación, discriminación y en sus formas más sutiles una especie de abandono social disfrazado de progreso? La eugenesia, por ejemplo, en sus manifestaciones modernas, ¿no es una sombra lejana de ese deseo de purificar lo que se considera imperfecto? La orden de los médicos del silencio, esa macabra fusión de cura y tortura bajo bendiciones religiosas, ¿acaso no hay hoy en día sistemas donde el control sobre el cuerpo y la mente se ejerce bajo el pretexto de la salud o la seguridad? Piensa en los tratamientos forzados, en las intervenciones médicas sin consentimiento, en la manipulación psicológica en nombre del bienestar. La fe ciega en la autoridad, sea esta médica, científica o política, puede seguir llevando a la aceptación de métodos que, en retrospectiva, nos resultarán tan inhumanos como los de esos médicos enmascarados. La deshumanización del paciente, la justificación de la crueldad por un fin superior, son semillas que, lamentablemente, florecen en cualquier época. ¿Y qué decir de la prostitución monástica? La explotación de la inocencia y la fe disfrazada de servicio espiritual. La sexualización y mercantilización de las personas, especialmente de las mujeres y los jóvenes, sigue siendo una plaga en nuestra sociedad. A menudo oculta bajo nuevas capas de entretenimiento o necesidad económica. La manipulación de la religión para justificar abusos, la protección de figuras poderosas a expensas de las víctimas, estos son ecos distorsionados de un pasado que se niega a morir. La hipocresía que cubría esos conventos aún se encuentra en los rincones oscuros de nuestras instituciones, bajo disfraces modernos, esperando ser descubierto. El libro de los nombres malditos, ese mecanismo de control político que condenaba a las personas antes incluso de que pecaran, ¿no vemos esto replicado en la era moderna? Las listas negras, la cancelación social, la difamación mediática que destruye reputaciones sin un juicio justo, las sentencias basadas en sospechas o en agendas ocultas, el poder de desacreditar a un oponente, de eliminar a un disidente, de silenciar una voz crítica, ha mutado. Hoy, el libro puede ser una base de datos digital, un algoritmo o una campaña de difamación en las redes sociales. Pero el efecto es el mismo: aniquilar a alguien antes de que pueda representarse por el simple hecho de ser una amenaza percibida. El culto de los huesos, la desesperación que lleva a la gente a consumir polvo de indigentes en busca de una cura milagrosa, ¿acaso la charlatanería ha desaparecido? La explotación de los enfermos terminales. Hoy tenemos pseudociencia, curas milagrosas vendidas en la web, estafas piramidales de salud que prometen lo imposible a los más vulnerables. Y los huesos de indigentes de la Edad Media no tienen su equivalente en la mercantilización de los cuerpos, en el tráfico de órganos, en la explotación de la miseria humana con fines de lucro, todo bajo un nuevo barniz de respetabilidad. La desesperación sigue siendo un negocio lucrativo. La brutalidad ritual de la Virgen de Hierro, no solo como tortura, sino como rito de paso o herramienta de control total. No hay todavía ritos de paso que exigen la aniquilación de la voluntad o la sumisión total para pertenecer a ciertos grupos de poder. Los abusos psicológicos, las tácticas de adoctrinamiento, las pruebas de lealtad que demandan la traición de la propia moralidad, las instituciones, las corporaciones, incluso ciertos movimientos sociales, pueden ejercer formas de purificación o conformidad que, aunque no involucren púas de hierro, son igual de destructivas para el espíritu humano. El canto de la dama de hierro puede haber cambiado por el zumbido de la vigilancia constante o el eco de la propaganda, pero su propósito de quebrar la voluntad sigue resonando. Finalmente, el testamento de la bruja inocente, la verdad oculta de la manipulación política detrás de la histeria,
¿Acaso no seguimos viendo cómo se fabrican enemigos del Estado o amenazas a la sociedad para desviar la atención, justificar guerras, silenciar la disidencia o consolidar el poder? Las campañas de desprestigio, la invención de narrativas falsas, el uso del miedo colectivo para controlar a las masas, son herramientas que, aunque ahora se difunden a través de medios digitales en lugar de edictos papales, siguen siendo las mismas maquinaciones políticas y económicas de siempre. Las brujas de hoy quizás no arden en la hoguera, pero sus reputaciones son quemadas y sus vidas destruidas por los fuegos de la opinión pública manipulada. La Edad Media, con sus castillos y sus feudos, sus cruzadas y sus plagas, ha terminado. Sus paisajes han sido transformados, sus reyes olvidados, sus iglesias renovadas, pero sus secretos más oscuros, las profundidades de la depravación humana y la capacidad de las instituciones para justificar lo injustificable en nombre del poder y la fe, esos persisten. Sus ecos, como susurros fantasmales, se cuelan por las grietas de nuestra sociedad moderna, recordándonos que la oscuridad no es un fenómeno exclusivo de una era pasada, sino una constante en la condición humana. La historia no es solo un relato de lo que fue, sino una advertencia de lo que puede volver a ser si olvidamos las lecciones de las sombras. Mirar hacia atrás no es solo por curiosidad mórbida, sino por la necesidad imperativa de reconocer los patrones, de identificar los mecanismos que permiten que la crueldad y la manipulación prosperen. La Edad Media acabó, pero sus secretos aún susurran, te invitan a escuchar, a cuestionar, a mirar más allá de las narrativas pulcras y a buscar la verdad oculta entre las líneas de los libros, porque solo al reconocer las sombras del pasado, podremos iluminar el presente y construir un futuro donde la historia quizás no tenga que esconder tantos horrores. Si este inmersivo y sombrío viaje a los rincones más ocultos de la Edad Media te ha cautivado, y si te atreves a seguir explorando las verdades que el mundo prefiere ignorar, hay más por desenterrar. Suscríbete a nuestro canal ahora mismo para no perderte ninguna de estas revelaciones prohibidas. Activa las notificaciones y sé el primero en conocer los próximos secretos que te harán cuestionar la realidad. Y sobre todo, ten mucho cuidado con lo que crees y con lo que escuchas entre las líneas de los libros de historia.